Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres bienvenido. Hoy te traemos la historia de nuestra consultante a la que nos hemos referido en los dos videos anteriores. ¿Y por qué te la traemos? Bueno, tenemos su absoluta autorización, pero además ella nos dice, seguramente que más personas, mujeres, han vivido esto y no lo han podido hablar. ¿Por qué no se estila en este tipo de familias tan conservadoras? No se estila hablar de estas cosas, de ciertos temas no se habla en la familia, son temas tabú para todavía muchas familias de nuestra sociedad. ¿De qué se trata? Ella nos dice que nació en el seno de una familia muy conservadora, donde escuchó desde que recuerda a ella, desde que tiene uso de razón, a su padre decir que las mujeres no estudiaban, no era necesario, las mujeres se dedicaban y se preparaban para formar una familia, para cuidar al esposo y cuidar de los hijos y estar atentas y al pendiente de que en la familia todo marchara como relojito. De hecho, nos dice esta consultante, su mamá sí era. Su mamá nunca tuvo voz ni voto, rara vez hablaba, por supuesto, nunca le llevó la contra a su esposo y en su entorno, en las familias, tenían el mismo pensamiento. La mujer solamente se prepara para recibir, para formar una familia, recibir a su esposo y que su esposo al llegar del empleo, del trabajo, llegue a un lugar de paz donde su mujer le dé de comer, de cenar, lo atienda y él descanse, porque es el proveedor. Justamente en la familia de esta consultante, su papá era el proveedor. Todo estaba bien. A ella no se le hacía extraño en su adolescencia que solamente hubiera estudiado educación básica y que ya no le hubieran permitido seguir estudiando, porque así era. Entonces se les decía a las mujeres, estudien una carrera corta en lo que llega el príncipe azul, más o menos. Pues pareciera que eso no existía o no existe, pero nos sorprenderíamos de ver con qué frecuencia todavía en este siglo XXI existe, sobre todo en el interior de nuestro querido país sigue existiendo. Pero volvamos a esta consultante. Pues bien, con las demás familias, las primas, los primos, todos sabían que eran los hombres quienes iban, hacían la educación media superior y educación superior. Las mujeres, si acaso se les permitía hacer una carrera corta. Y eso es lo que sucedió con nuestra consultante que tiene 65 años de edad. Vivió, repito, en una familia conservadora donde escuchó a su padre con esas actitudes y con esas palabras, pero también a su abuelo. Es decir, en las reuniones familiares, esa era la temática. Y fulanita para cuando se casa, y menganita que si ya vino el novio a pedirla, y perenganita no, es de muy buena familia, y es de apellido tal. Pareciera que no. De verdad que lo escuchamos o se los estoy relatando, se los estoy narrando y me parece increíble que eso haya sucedido y que todavía suceda, pero así es. Y nos dice nuestra consultante, estudió una carrera corta y gracias a eso pudo entrar a trabajar. Ah, pero ¿por qué entró a trabajar? Porque en esa familia las mujeres no trabajaban. Bueno, porque el padre enfermó y la situación económica vino a menos y hubo necesidad y obligado el papá ante la situación económica a que la hija trabajara. Había estudiado, como ya dije, la carrera corta y entonces entró a trabajar en una empresa que sí le pareció al papá, que le pareció una empresa de renombre, donde él creía que su hija estaba segura, ¿verdad? Desde que entraba a esa empresa y hasta que salía, y donde él pensaba que estaba bien. Es decir, fíjense lo que hay de fondo. Si a el papá no le hubiera parecido la empresa o hubiera sido lo que ahora decimos comúnmente una empresa patito, la chica de entonces no hubiera entrado a trabajar. Afortunadamente, dice ella, su papá autorizó. Tenía horario para salir, es decir, ella podía salir a tal hora y tenía que regresar a tal hora, forzosamente, ¿de acuerdo? Pues bien, todo iba bien, era muy trabajadora,
muy responsable. Entonces pudo poco a poco ir ascendiendo en ese empleo y llegó a tener 3 o 4 personas a su cargo. Y todo iba bien. Y resulta que más o menos cuando ella tenía 22 años, llegó a esa empresa un compañero de trabajo de 25 años y se enamoraron. Ella dice, fui bien correspondida. ¿Y qué sucedió? Que tenía terror. Y aunque tuvieron, pues digamos, una relación, él la acompañaba después del trabajo, pero la dejaba bastantes cuadras antes de llegar a su casa. Y así fue pasando el tiempo. Y llegó la Navidad. Y viviendo en sociedad tradicional, pues este hombre quería conocer a su familia y quería llevarla a ella a presentarla a su familia, porque así se estilaba. Pero no había tiempo. Primero, ella por supuesto que no quería que él fuera a su casa, bajo ninguna circunstancia, aunque estuvieran muy enamorados y aunque él quisiera casarse con ella. Y ella no podía ir a casa de él. ¿Y de dónde sacaba el tiempo? ¿Qué excusa daba para poder ausentarse de su casa? Porque además, durante su tiempo laboral, el papá o la mamá le llamaban por teléfono. Era ella quien contestaba el teléfono, entonces le llamaban con cualquier pretexto. Pero ella dice, me llamaban para ver si estaba ahí en el trabajo, para cerciorarse que estaba ahí. Y ella dice, y no porque desconfiaran, pues si yo tenía pánico de hacer algo indebido. Entonces, este joven, de quien ella se enamoró y fue correspondida, repito, le puso un ultimátum y le dijo, para Navidad, por mucho para fin de año, yo quiero que mis papás ya te hayan conocido y quiero ir a tu casa a hablar con ellos. No puede ser como tú dices que es tu papá. Pero ella tenía pánico, terror, miedo. ¿Y qué hizo? Pudo más el miedo que había acumulado durante 22 años, que era la edad en la que estaba enamorada, a permitirle al galán que se acercara a su casa para hablar con sus padres. ¿Y qué sucedió? Ni ella fue a la casa de él, ni él. Cuando regresaron a trabajar eh, después de las vacaciones, pues él pidió su traslado de esa empresa al interior de la República. Y le volvió a decir, ¿te vas conmigo? Tú renuncia, aunque no te hagan el traslado. Allá consigues otro trabajo. O casémonos en secreto y vayámonos juntos. Pero ella no pudo. Su miedo era más fuerte. A partir de ese año, cuando llegó la Navidad del año en que él se había ido de la empresa y de su vida, fue cuando dijo, quisiera que fuera, antes decía 2 de enero, quisiera que fuera 2 de enero, porque ella vivía con mucho dolor las fiestas navideñas. No se volvió a enamorar. Dice que de cuando en cuando, pues algún caballero le llamaba la atención, pero cerró su corazón, cerró su alma, cerró su vida para tener cualquier tipo de relación, inclusive de amistad. No iba al cine con nadie, no socializaba con nadie, únicamente con las primas, que por cierto nos dijo, varias viven una vida como la de ella, es decir, no tuvieron hijos, no se casaron y se dedicaron a cuidar a los padres. Cuando el padre de esta consultante murió, ella se vio como con libertad, o así lo sintió. Sin embargo, estaba ahí su mamá, que se encargó de recordarle que eso no le hubiera gustado a tu papá. Y aunque ella tenía 50 años, su mamá murió cuando ella tenía 50 años, la situación seguía igual. Por ejemplo, si la mandaban a un curso fuera de la empresa donde trabajaba, porque además trabajó toda su vida laboral en una misma empresa, si la mandaban a un curso, la acompañaba la mamá. Logró comprarse un carro y entonces ella entraba al curso y la mamá estaba en el coche. Salían del curso, dependiendo del horario, se iban a desayunar, a comer o a cenar, dependiendo de lo que hubiera sido. Así fue su vida hasta que murió su mamá. Y entonces, entre toda esta emoción de dolor, de sufrimiento,
escuchó un video sobre lo que es tanatología y ella dijo, de aquí soy, así lo dijo. Y enseguida escribió para, bien a bien no sabía cómo iba a empezar todo eso, pero se atrevió y está llevando su proceso tanatoterapéutico donde simplemente la mirada le va cambiando, de una mirada triste, que denota el dolor enquistado, cronificado, va cambiando poco a poco. Su corporalidad ya no es tan rígida como cuando llegó. Ya se puede sentar y se ve cómoda sentada en el sillón. Ya se ve más relajada. ¿Está triste? Ya no. Dice que es la vida que le tocó, pero que los últimos años, como ustedes saben, muchos, o por no decir el 100% de nuestros consultantes en edad mayor, nos han dicho, quiero vivir, vivir. Fíjense esta frase. Entre nacer y morir, hay que vivir. Lo único que te queda es vivir, pero vivir, no sobrevivir. Decíamos en el video pasado, si hay tormenta, déjala pasar, déjala rugir, se calmará. Si no pasa nada, disfrútalo, algo pasará. Bueno, ese es el pensamiento que ahora nuestra consultante quiere instalar y cambiar, está cambiando todos esos dogmas que ha vivido por estos pensamientos, por su libertad interior. Le agradecemos muchísimo a nuestra consultante que nos haya permitido traerte tu historia y te agradecemos muchísimo a ti que nos escuches, que compartas, porque repetimos, alguna frase, alguna idea que hayas escuchado aquí le puede servir a alguien más. Recuerda, la tanatología te apoya, te ayuda para que salgas fortalecido de tu proceso de duelo, para que no te destruyas en ese proceso ante tanto dolor. Comparte, por favor. Dale clic a la campana para que te avisen cuando estemos subiendo nuevo contenido. Y suscríbete. Si te suscribes, nos ayudas a hacer una comunidad tanatológica más grande y, por supuesto, a llegar a más personas. Yo soy Rosa Maya, tanatóloga. Luz y paz.